Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Son las 9:35 del día jueves 12 de mayo del 2022. Bueno, vamos a comenzar el briefing del día de hoy, comenzando por el análisis de lo sucedido en el día de ayer, específicamente arrancando con la volatilidad. La volatilidad en el día de ayer cayó el 1,3%. No tuvo valores extraordinariamente altos, está en las cúspides de hace mucho tiempo. Es el valor razonablemente, y si bien la volatilidad bajó, lo que podría haber ocasionado una suba en los mercados, bueno, en realidad el mercado hizo un movimiento correctivo. El Standard & Poor's cayó ayer 1,59, realmente en una pendiente abrumadora. Fíjense, sigue debajo del promedio ponderado de 8, del promedio ponderado de 50, del promedio ponderado de 200 y no encuentra piso. Ya perforó todos los soportes naturales que se observan en este caso, y si ustedes lo miran desde algún otro punto de vista, esto es el inverso de un Rounded Bottom Breakout. Y en un Rounded Bottom Breakout, ¿qué miramos nosotros? El breakout sobre la SMA de 50 para navegar hasta la SMA de 200. Tratándose de este caso, fíjense ustedes que la SMA de 200, que en el caso de SPY está en 338 dólares la acción, coincide con los soportes del 31 de agosto del 2020, donde hay muy buen soporte. Y si no, en la previa de la debacle de la pandemia del febrero del 2020, lo cual implicaría muchísimas más caídas y violentas caídas como las que estamos viendo. Así que recuerden que lo más importante para un trader es preservar su capital. En cuanto a qué es lo que pasó con el Nasdaq, la caída de ayer fue brutal, 2,97 abajo, fíjense, MACD, con mucha pendiente, el ADX en 28, o sea, el ADX le falta potencia como para poder decir que está listo un relief rally. Es lo mismo que dijimos ayer con este papel y con el SPY. Fíjense que en lo que se refiere a la semana es más o menos la misma condición que analizamos para SPY. En los niveles actuales hay razonable soporte para que el mercado pueda rebotar. Ahora el ADX está en 30 en el caso del Nasdaq, ya tiene potencia como para poder generar un relief rally. Ahora, si este nivel de soporte se rompe y la caída puede llegar a ser brutal hasta el promedio ponderado de 200, valores de 2,57. Piensen ustedes que los mercados cuando comienzan sus caídas, las caídas tienen una dinámica propia y empiezan a pasar cosas realmente anormales. Ayer, por ejemplo, Disney, que presentó muy buenas ganancias, en el pre-market ya empezó a caerse igual. Disney va a aparecer con un gap down. Ayer terminó con una caída del 2,29 y es un papel que prácticamente está operando en los niveles en lo que tenía Disney en la pandemia, cuando los parques estaban cerrados. O sea, en esta época de marzo del 2020 no tenía ningún ingreso Disney, sin embargo la acción valía lo mismo que ahora que los parques están abiertos. O sea, un comportamiento claramente anormal y típico del overshoot que hacen los mercados cuando comienza el pánico. No podemos decir que haya pánico porque la volatilidad aún no se ha disparado, porque yo creo que todavía las ventas institucionales no han comenzado. En cuanto al Russell 2000, la caída de ayer fue del 2,4-2,5%. El ADX está próximo en 20, fíjense que se está estrechando la garganta como para probablemente encender en breve algún relief rally. El mercado en el corto plazo está completamente oversold. Fíjense el Dow Jones, las empresas industriales, ayer se cayó el 1,05, dentro de todo el menos lastimado. El ADX todavía con poca potencia como para poder encender un relief rally. El Dow Jones, la misma situación del resto de los mercados. Fíjense que en los niveles que se encuentra ahora no hay buenos soportes a observar del pasado. Y prácticamente la SMA de 200 coincide
con los valores del pre-market. O sea, sería inimaginable que algo así sucediera, porque esto es lo que nos llevaría a las claras que el mercado estaría perdiendo prácticamente lo que generó durante los últimos 2 años y medio. Entre otras cosas, ¿por qué pasa esto? Y pasa por el alto precio de los commodities, específicamente el petróleo, que en el día de ayer subió un 5%, cerró arriba de la EMA 8 sobre el promedio ponderado de 50, y claramente con una estructura, con una forma del banderín todavía que no se ha resuelto. Recuerde que un banderín se resuelve hacia arriba y hacia abajo con la misma probabilidad. UNG, que es el gas natural, ayer subió un 6,4%, absolutamente imparable, arriba de la EMA 8. Y esto claramente genera, es el combustible de la inflación del mundo. En cuanto al rendimiento de los bonos, se cayó un 3,18% al día de hoy, lo cual, bueno, eso puede hacer que la Reserva Federal tal vez pierda un poco de potencia en su decisión de subir la tasa de interés. El rendimiento de los bonos, que ayer se había puesto negativo, volvió a normalizarse en el día de hoy. Recuerden que esto también es un atractor natural para la Reserva Federal para ser agresivo con las tasas. Bueno, vamos a ver ahora la cantidad de empresas que en la bolsa de Estados Unidos están arriba del promedio ponderado de 200, y ese número está en 22,59. Se está pareciendo mucho a la debacle producida en la pandemia. Fíjense que cuando se inició la pandemia, por allí por el 2 de marzo del 2020, la cantidad de empresas arriba del promedio ponderado de 200 también era de 22%, alcanzando valores ridículos del 5%. Pero podríamos decir que todavía estamos en esa trayectoria. En cuanto a la cantidad de empresas que se encuentran sobre el promedio ponderado de 50, o sea, un promedio más de corto plazo, ese número es del 11%. Y el 11% prácticamente nos pone la cantidad de empresas arriba del promedio ponderado de 50 prácticamente en los peores momentos de la pandemia de febrero-marzo del año pasado. Así que ¿esto a qué nos lleva como conclusión? Y que no sería raro que esté cerca un relief rally, dada la condición de corto plazo de oversold del mercado. Tal como lo veníamos denunciado, el put-call ratio, que había alcanzado su máximo el 29 de abril, está caminando alrededor del 1,15%. Quiere decir que hay un 15% más de operaciones con puts para cubrir los riesgos que con calls. Eso es una señal claramente bearish. En lo que se refiere metales de cobertura, oro 0,82 arriba, debajo la EMA 8, pero con soporte sobre la SMA de 200. Vamos a ver la plata. La plata con una suba del 1,64, y básicamente esta combinación de estas dos velas es un bullish harami. El ADX de la plata en este momento está haciendo un buen estrechamiento del canal, quiere decir que tiene chances de hacer un relief rally y comenzar nuevamente a subir. En cuanto a las criptomonedas seriamente golpeadas por la caída del Nasdaq específicamente, ayer fue una debacle, hoy todavía están un 2,69% abajo, en el orden de los 28.236. Si nosotros miramos esto en la weekly, mucho cuidado con esto, porque de vuelta el comportamiento de un rounded bottom invertido, que es un rounding top, a mí me sugiere que la navegación del Bitcoin puede ir a buscar valores del orden de 21.800, que es el promedio ponderado de 200, donde de alguna manera hay razonable soporte. Así que mucho cuidado con esto. El Bitcoin está claramente bearish. En lo que se refiere a otra moneda muy popular, el Ethereum, la baja del día de ayer fue enorme.
Al día de hoy está un 6,55% abajo, ha tocado valores del orden de 1700 durante la noche. Hay un buen estrechamiento del canal del ADX y el MACD sugiriendo, y por el tipo de vela, si se comporta así, tal vez esté cerca de un relief rally. Mismo comportamiento en cuanto a lo que es un rounding top, donde rota la SMA de 50, la navegación puede implicar ir a buscar a la SMA de 200 en valores de 1.200, 1.180 dólares. Así que mucho, mucho cuidado con esto. En lo que se refiere a los papeles y la evolución de los papeles locales en la Argentina, vamos a ver qué es lo que está pasando con YPF. YPF con una suba del 3,57%, arriba de la EMA 8, no, perdón, cerró debajo de la EMA 8, o sea que cerró frágil. Y Grupo Galicia, como empresa financiera ayer, un 2,37 arriba, cerró arriba de la EMA 8. En cuanto al comportamiento de petroleras de gran porte, Chevron, ayer con una suba del 1,48, pero no le dio para cerrar arriba de la EMA 8, y en el plano regional, Petrobras con una suba del 4,61%. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando con los mercados para la apertura del día de hoy. El Nasdaq sigue en su tónica, en camino de corrección muy seria, 170 puntos abajo, con la volatilidad en alza, 2,14 arriba, los futuros de la volatilidad. T21-22, 4 weeks, new high, new lows, se la ve claramente en el piso. Quiere decir que están las condiciones dadas para que se encienda un relief rally por la condición de oversold que tiene el mercado. En lo que se refiere a las velas para el arranque, acá lo que estamos viendo que están ubicadas en la parte inferior del open range, lo cual está hablando de una debilidad más que manifiesta en el mercado. En lo que se refiere a la hora, el RSI Stochastic está en ascenso. En las 4 horas está lo suficientemente en el piso como para tomar algún tipo de decisión de ascenso. En cualquier caso, como ya les vengo explicando hace tiempo, yo lo que veo el mercado que todavía sigue en un patrón de falla. De todas maneras, T21-22 está en un valor suficientemente oversold como para poder hacer alguna suerte de relief rally y le brinde algo de alivio al mercado. Los futuros del Standard & Poor's con una caída de 26 puntos, la volatilidad ya la explicamos recién, la vela se está empezando a ubicar en la parte superior del open range, quiere decir que de alguna manera tiene alguna tendencia alcista. En cuanto a las empresas industriales, la baja 134 puntos, fíjense que la vela se empezó a ubicar en una zona de resistencia, pero en la parte superior del open range. Vamos a ver si nos da alguna grata sorpresa y comienza a subir. En cuanto al Russell 2000, la caída 9 puntos abajo, también la vela está en la parte superior del open range del pre-market, sugiriendo alguna suerte de ligera potencia, probablemente para algún pequeño rebote en el día de hoy. Bueno, como les dije, con volatilidades tan anormales del orden de 33, el comportamiento típico del mercado es un pop-up and drops. Fíjense que si bien no hubo un cambio significativo de volatilidad en el día de ayer, el mercado continuó su sell-off porque ya está en una inercia bajista y está empezando a activarse protecciones de todos los traders, y eso es lo que genera caídas brutales porque se ejecutan los stop loss hasta que no encuentra compradores del otro lado, la caída no para. Así que la sugerencia, este mercado únicamente apto para expertos en day trading. No veo oportunidad de corto plazo para hacer buy the dip hasta que el mercado no demuestre que encontró su piso. Y recuerden que la decisión más importante de un trader es cuidar su capital. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. No olviden de presionar el botón de suscripción y nos encontramos mañana en este mismo canal. Muchas gracias.